Quiero saludar a nuestro próximo invitado, Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado, Irania, mucho gusto. Un saludo a usted y a toda su importantísima audiencia. Gracias, señor Sánchez Berzaín. Hace una semana usted escribía un artículo que titulaba justo "El castrochavismo manipula al indigenismo para destruir las naciones latinoamericanas". Y en alguna parte del artículo, y me parece un buen punto para empezar, usted decía que se esperaba que el siglo XXI fuera el siglo de la consolidación de la democracia. Sin embargo, llega y encuentra América dividida. Hay dos Américas, una democrática y otra dictatorial. ¿Por qué nos ha ocurrido eso? ¿O por qué el siglo XXI nos toma de esta manera? Porque el año 1999 había en las Américas una sola dictadura, la de Cuba, con Fidel Castro, que agonizaba. Pero ese año llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y rescata la dictadura cubana. Le da dinero, le da petróleo y le termina entregando toda Venezuela. Entonces el siglo XXI está marcado por la expansión de la dictadura castrista de Cuba, con la figura de movimiento bolivariano, socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que además se agrava con dos situaciones. El 11 de septiembre de 2001, los ataques terroristas a Estados Unidos, que hacen que Estados Unidos se vuelque a la guerra contra el terrorismo con dos guerras físicas y más, y abandona América Latina, que permite la expansión absolutamente fácil de Chávez y Castro. Y el otro tema es que en la primera década del siglo XXI suben tanto los precios de los commodities, el petróleo, los minerales, que Chávez tiene todo el dinero del mundo y se compra toda América Latina. Y en ese sentido termina la primera década de ese siglo con el control absoluto del socialismo del siglo XXI, incluyendo a países de todo el Caribe con Petrocaribe, instaladas las dictaduras de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, expandidos en Argentina, Brasil con Lula y controlando además la Organización de Estados Americanos con Insulza. A partir de eso se produce esta confrontación y el 2020 en adelante, un poco antes, marca la decadencia de ese grupo porque son identificados no como políticas sino como grupos de delincuencia organizada. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados, facilitan el ingreso del terrorismo islámico, Irán y otros países y además utilizan como instrumento de guerra asimétrica las migraciones forzadas para presionar a las democracias sobre las cuales conspiran permanentemente a través del Foro de Sao Paulo. Y estamos viviendo ese momento, un momento en el cual todavía quedan 4 dictaduras en las Américas y un momento en el cual la iniciativa del presidente Biden es hablar de democracia en una cumbre que él ha inaugurado esta mañana con una gran señal. Biden ha dicho esta mañana: debemos unirnos para rechazar el autoritarismo, léase dictadura. O sea, el presidente de Estados Unidos, de la democracia más importante del mundo, está reconociendo que el eje de confrontación, que la razón por la que hay un choque en el momento actual es por el ataque de gobiernos, de regímenes que no respetan la libertad y que violan los derechos humanos contra las democracias que sí respetan la libertad y protegen los derechos humanos. Claro, pero Biden también ha marcado exactamente el eje de confrontación que hace tiempo tenía que haber sido reconocido. Pero también señala que hay que fortalecer la democracia con acciones concretas. Y cuando llegamos a este punto es donde pareciera que se diluye el norte claro, acciones concretas. Pero ¿cuáles acciones concretas? ¿Quiénes se van a poner de acuerdo? ¿Y de qué manera lo van a hacer? Mire, yo le voy a dar un par de acciones concretas. La primera es la identificación del adversario. En las Américas el adversario se llama el castrochavismo, liderado por la dictadura de Cuba, que ahora va a cumplir 63 años, integrado por la dictadura de Venezuela, que va a cumplir más de 20 años, la de Bolivia, que tiene más de 15, y la de Nicaragua, que data del año 2007, 2009. En ese sentido, hay que saber exactamente dónde vienen las amenazas. Esas dictaduras están respaldadas por países que tienen democracia, pero que tienen gobiernos paradictatoriales, que son los gobiernos de Argentina con Fernández Kirchner, de López Obrador en México y ahora del Perú con Castillo. Si se identifica al adversario y se sabe claramente en las Américas
quién es democracia y quiénes son los que las atacan, ya es un avance importante. Y lo segundo es que a las dictaduras hay que plantearles y hay que implantarles lo que he venido en denominar sanciones inhabilitantes. Hace 63 años que hay dictadura en Cuba y hace un poco más de 60 años que se quejan de un bloqueo y de sanciones. ¿Quién ha visto que en 60 años se sancione a alguien y ese alguien ni cambie su conducta ni cese en sus actitudes criminales? Eso quiere decir que las sanciones no están cumpliendo el papel de hacer cambiar la conducta o de cesar la dictadura. Y para eso el concepto de sanciones inhabilitantes quiere decir sanciones que dejen, que impidan a la dictadura seguir siendo una dictadura. Sanciones económicas, sacarlas de la condición de sujetos de derecho y de crédito en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Censurar y cerrar las acciones de su banca privada, y las dictaduras caen en meses. O sea, tenemos que empezar a pedirle a los defensores de la democracia que tienen el poder, a los líderes democráticos del mundo, y este liderazgo del presidente Biden es muy importante, que hagan sanciones de verdad, y las dictaduras durarán semanas. La pregunta es, ¿podrán ponerse de acuerdo? ¿Lo hará la administración Biden? Es decir, ¿podrán acordar una estrategia común? Mire, yo creo que esto depende de cada país con democracia, porque así como Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile, son países amenazados por el castrochavismo, por las dictaduras, todos. Entonces pueden empezar en la individual, disminuyendo el nivel de sus relaciones diplomáticas. Todo el mundo ha censurado el fraude electoral, los actos delictivos que han llamado elecciones el 7 de noviembre pasado en Nicaragua, pero ningún país ha retirado su embajador. Nadie ha cesado las relaciones diplomáticas y nadie ha bajado el nivel de sus relaciones comerciales. O sea, el discurso como sanción, la declaración como sanción no sirve y los pueblos están exacerbados. En los países con dictaduras, en Cuba a partir del 21 de julio, del 11 de julio, con gran estrépito y gran sorpresa, hay resistencia civil. En Nicaragua hay resistencia civil, más del 80% no ha ido a las elecciones del 7 de noviembre. En Venezuela hay resistencia civil, esas elecciones de gobernadores y alcaldes han tenido más del 70% de ausentismo. En Bolivia han habido más de 10 días de paro cívico nacional que han obligado a la dictadura a retroceder en sus leyes infames o sus leyes malditas, como las denomina el pueblo boliviano. Esa resistencia civil tiene que ser respaldada por medidas, por sanciones internacionales inhabilitantes, claro. Y las dictaduras cesan. Pues señor Sánchez Berzaín, me queda un tema pendiente para un próximo programa que le comenté, quería conversar con usted, pero hoy nos quedamos centrados en la defensa de la democracia a raíz de la cumbre. Hablamos del indigenismo en una próxima oportunidad. Lo tengo en agenda. Gracias por acompañarme. Encantado, muchas gracias.